Ejercicio 14. Una disolución es 0,001 molar en estroncio 2 y 2 molar en calcio 2. Si la constante del producto de solubilidad del sulfato de estroncio y sulfato de calcio valen 2,8 por 10 a la menos 7 y 6,4 por 10 a la menos 5 respectivamente, ¿qué cation precipitará antes al añadir lentamente sulfato de sodio 0,1 molar? ¿Cuál será la concentración del primero cuando comienza a precipitar el segundo y viceversa? Así de primeras, si me fijo en las KPSUS, veo que es más insoluble el sulfato de estroncio. Por tanto, pensaría que va a ser el primero en precipitar. Pero si me fijo en la concentración de los iones, veo que primero debería de precipitar el calcio porque está más concentrado. Entonces, por uno de los factores me indica que va a precipitar primero el estroncio y por otro de los factores me indica que va a precipitar primero el calcio. ¿Qué es lo que va a ocurrir realmente? Bueno, pues tengo que ya meterme en valores y descubrir cuál de las dos cosas influye más. Vamos a explicar en un esquema lo que ocurre. Tenemos inicialmente iones calcio e iones estroncio en la disolución. Empezamos a dejar caer sulfato de sodio, pero aquí el sodio es un convidado de piedra y solo nos fijaremos en los iones sulfato. Lo mismo ocurre con los iones que están abajo. Tienen que tener sus contraiones correspondientes, pero como no influyen a efectos del problema, pues tampoco les prestamos atención. Como decía, vamos dejando caer lentamente iones sulfato que se incorporan a la disolución. En el momento que se alcance el producto de solubilidad de alguna de las sustancias poco solubles, empezará a precipitar esa sustancia y a irse lentamente al fondo. A medida que vamos añadiendo más sulfato, irá precipitando más sustancia. Voy a plantear los equilibrios de solubilidad. Aquí hago los rápidos, no pongo el estado intermedio que he necesitado poner en el apartado anterior. Tendría que el sulfato de estroncio se disuelve y me genera iones sulfato y iones estroncio más 2. Me dice que la concentración del estroncio más 2 en el medio es 0,01. Me da la KPSUS de esta sal. Yo de aquí descubro con qué concentración de sulfato precipita entonces el sulfato de estroncio. Hago una cosa equivalente para el calcio. El sulfato de calcio que se disuelve me genera iones sulfato más iones calcio más 2. El enunciado del problema me dice que en el medio hay una concentración de calcio más 2 de 2 molar. Bien, con este dato y sabiendo que la KPSUS vale 6,4 por 10 a la menos 5, planteo el equilibrio de solubilidad de esta sal. 6,4 por 10 a la menos 5, que es la KPSUS, será igual a la concentración del sulfato por la concentración de calcio, que en este caso es 2. Despejo la concentración de sulfato y me sale 3,2 por 10 a la menos 5. ¿Qué significa esto? Cuando la concentración de sulfato en el medio sea 3,2 por 10 a la menos 5, comienza a precipitar el sulfato de calcio. Bueno, si estudio esto, veo que empiezo a dejar caer sulfato desde arriba. Entonces la concentración va a ir creciendo progresivamente. ¿Con qué valor va a encontrarse primero? Pues evidentemente con 3,2 por 10 a la menos 5. Llegará un momento que añada tanto sulfato que genere en el medio una concentración de 3,2 por 10 a la menos 5. Entonces, en este momento hará precipitar el calcio. Seguiré echando más sulfato hasta que aumente a 2,8 por 10 a la menos 4 y en ese momento comenzará a precipitar el estroncio. Para resolver el segundo apartado, que me dice qué concentración hay del primero cuando comienza a precipitar el segundo y viceversa, voy a hacer el estudio de dos maneras. En una de ellas lo calculo suponiendo que el sulfato de sodio que dejo caer ahí está en estado sólido. No es realmente como se hace porque dice que estoy añadiendo un sulfato de sodio en concentración 0,1 molar, por tanto lo estoy añadiendo disuelto, pero para tratar de comprender mejor el problema, en este primer momento vamos a considerar, porque simplifica mucho los cálculos, que esto lo he hecho en estado sólido. Entonces, lo que tengo en un primer instante, antes de añadir nada, en el frasco de abajo es una concentración de calcio más 2 de 2 molar y una concentración de estroncio más 2 de 0,001 molar, porque me lo dice el problema. Cuando no he añadido nada de sulfato, la concentración que tendré abajo será 0. Empiezo a añadir el sulfato de sodio sólido. Entonces, en un primer momento, esta cantidad que yo he hecho al añadir un poco de sólido a una disolución, el volumen de la disolución prácticamente no se modifica.
Por tanto, puedo suponer que añado soluto sólido y las concentraciones de los iones que tengo abajo no se van a ver modificadas porque por el hecho de añadir este sólido no va a aumentar el volumen de la disolución, lo cual me facilita muchísimo los cálculos. Entonces, cuando he echado tanto sulfato que en el medio llegue a un momento 1 donde, por ejemplo, alcance una concentración de sulfato de 3,2 por 10 a la menos 5. La de calcio seguirá siendo de 2 y la de estroncio seguirá siendo 0,01, porque, como acabo de decir, sus concentraciones por el hecho de añadir sulfato no se ven modificadas, ya que el volumen de la disolución no se modifica. Si en este instante calculo los Kp+S de las dos sales, veo que se alcanza la Kp+S del sulfato de calcio. Por tanto, en este momento 1 se alcanza la saturación del sulfato de calcio y a partir de aquí un poco de sulfato que añada provocará que se vaya al fondo en forma de sulfato de calcio. Al estroncio, como no se ha alcanzado su Kp+S todavía, no le pasa nada. Bien, pasa el tiempo, voy a otro instante posterior y añado sulfato de tal manera que llega un momento que la concentración en el medio es de 5 por 10 a la menos 5. De aquí le aplico la Kp+S del sulfato del calcio y descubro qué concentración de calcio está permitida que esté en el medio. Me sale 1,28. Al estroncio no le pasa nada porque no se ha alcanzado todavía su K del producto de solubilidad y por tanto sigue ahí estando la que había al principio. Entonces, durante este proceso va precipitando sulfato de calcio al fondo y el estroncio sigue ahí disuelto. Vamos a poner otro momento posterior, otro momento 3, donde sigo echando más sulfato, de tal manera que esta concentración llega a alcanzar el valor de 1 por 10 a la menos 4. En estas condiciones le aplico el Kp+S del sulfato de calcio y descubro qué cantidad de calcio puede estar disuelta cuando la de sulfato es 1 por 10 a la menos 4. Lo despejo y me sale 0,64. Estroncio sigue estando ahí, sin más, entonces durante todo este proceso que sigo añadiendo sulfato, se está yendo el sulfato de calcio al fondo y el estroncio sigue ahí en el medio. En un instante 4, cuando ya he añadido tanto sulfato que alcanza el valor de 2,8 por 10 a la menos 4, de nuevo, aplicando la K del producto de solubilidad del sulfato de calcio, descubro que la concentración de calcio que hay en el medio será 0,229. La de estroncio permanece inalterable, pero justo en este momento, al multiplicar la concentración de sulfato por la concentración de estroncio, descubro que se alcanza el valor de la constante del producto de solubilidad, o sea, que se ha alcanzado la saturación de estroncio. A partir de este momento, como sigue echando ion sulfato, se va a ir al fondo el calcio que me va quedando ahí y a partir de ahora empieza a caer también estroncio yéndose al fondo en forma de sulfato de estroncio. Un instante posterior 5, donde he echado tanto sulfato ya que la concentración en el medio es 5 por 10 a la menos 4, le aplico la Kp+S del sulfato de calcio, que ya se está cumpliendo, ya desde hace bastante tiempo, y descubro que su concentración es 0,128. Aplico lo mismo al sulfato de estroncio, con su Kp+S, y ahora descubro que la concentración de estroncio es 0,00056. Vemos que ya a partir del momento de 4 va disminuyendo la concentración que hay de calcio y la concentración que hay de estroncio del medio porque se va juntando con el sulfato que añado y se va yendo al fondo. Hay que reseñar aquí que la concentración de sulfato que vamos poniendo que hay en el medio no coincide con la cantidad de sulfato que yo he dejado caer. Nosotros dejamos caer ahí sulfato y una parte se junta con los iones que hay ahí de calcio y de estroncio y se va para el fondo y otra parte queda disuelta. Por tanto, en cada uno de esos instantes la concentración que hay de sulfato es siempre más pequeña que el sulfato que yo he ido echando en todo momento. Vamos a hacer ahora el cálculo de otra forma y es suponiendo que el sulfato de sodio que yo añado lo añado disuelto, que es como me dice el enunciado. ¿Qué diferencia va a ocurrir respecto del planteamiento anterior? Bueno, que ahora al añadir yo una disolución al recipiente que tiene ya líquido, va a ir aumentando la cantidad de líquido. Por tanto, la concentración de estroncio y de calcio va a ir disminuyendo aunque no precipite nada, simplemente porque ya estoy aumentando el volumen en el que está disuelto. Y la concentración de sulfato que voy a tener en el medio siempre va a ser más pequeña que la concentración de sulfato que yo estoy dejando caer desde arriba. El enunciado me dice que yo dejo caer sulfato 0,1 molar.
al caer este sulfato 0,1 molar, unas gotitas en un recipiente, pongamos que tiene 1 litro, evidentemente este 0,1 molar, al caer en ese recipiente, se va a diluir. A medida que vaya dejando caer más cantidad de líquido, esa concentración irá creciendo hasta alcanzar como máximo el valor de la concentración de líquido que estoy dejando caer desde arriba, que sería 0,1 molar. Suponemos entonces que partimos de un volumen inicial V sub 0 de los iones. Yo tengo un frasco abajo con un volumen V sub 0 donde tengo ahí los iones estroncio y los iones calcio. Y voy añadiendo un volumen V sub I cada vez mayor de sulfato de sodio que voy dejando caer desde arriba. En el momento que se alcance la saturación del sulfato de estroncio se cumplirá lo siguiente. La Kp sub S del sulfato de estroncio será igual a la concentración de sulfato que haya ahí por la concentración de estroncio que haya ahí. Sustituimos por valores y ahora, ¿cuál es la concentración de ion sulfato que hay ahí? Pues la concentración será el número de moles que hay dividido del volumen en el que está disuelto. ¿En qué volumen está disuelto? En el volumen inicial que había, V sub 0, más el volumen V sub I que he dejado caer. ¿Y cuántos moles hay ahí? Pues los moles que hay ahí es, el número de moles es volumen por molaridad. La molaridad es 0,1 y el volumen que he dejado caer es V sub I. Para el estroncio lo que ocurre es similar. La concentración de estroncio que hay es el número de moles de estroncio dividido del volumen que hay ahora. El volumen que hay ahora hemos quedado en que era el inicial que había en el recipiente de abajo, V sub 0, más el volumen V sub I que he añadido al dejar caer esta disolución. ¿Y cuál es el número de moles que hay de estroncio? Los que había al principio, que son el volumen por la molaridad, el volumen inicial por la molaridad inicial, 0,001 por V sub 0. Hago operaciones con estos números y llego a una ecuación de grado 2 con dos incógnitas, V sub I y V sub 0. Lo que hago es resolver esta ecuación en función de V sub 0, de cuál sea el volumen inicial. Al resolverla veo que tengo dos soluciones, la suma y la resta. Y me dice que se va a alcanzar la saturación del sulfato de estroncio cuando el volumen de sulfato que yo haya dejado caer sea igual a 355 veces el volumen inicial que tenía en el recipiente de abajo, o cuando sea igual a 2,819 por 10 a la menos 3 veces el volumen inicial que tenía en el recipiente de abajo. Esto me lleva a una conclusión un poco sorprendente, porque las dos soluciones vamos a ver que son válidas. Me lleva a la conclusión de que hay dos momentos distintos en los que se alcanza la saturación del sulfato de estroncio en el proceso de estar añadiendo sulfato de sodio. Vamos a ver cómo es esto posible y para ello vamos a suponer un volumen inicial V sub 0 de 1 litro. Y con este ejemplo vamos a calcular valores concretos. Cuando yo he dejado caer 1 mililitro de la disolución 0,1 molar de sulfato de sodio, la concentración de sulfato que hay ahora en el recipiente de abajo pues es 9,99 por 10 a la menos 5. Bueno, lo que está pasando es que estoy dejando caer 1 mililitro de concentración 0,1 molar en 1 litro de disolución. Entonces lo estoy diluyendo 1000 veces. ¿Por qué no me da 1 por 10 a la menos 4? Que sería la concentración de diluirlo 1000 veces. Pues porque en realidad no hay 1 litro, ahora hay 1 litro más 1 mililitro. Y ahí está esa pequeña diferencia que le falta para llegar a ser 1 por 10 a la menos 4. ¿Y qué le ha pasado al estroncio? Bueno, pues el estroncio, recalculo su nueva concentración y me da 9,99 por 10 a la menos 4. Esto viene siendo prácticamente 1 por 10 a la menos 3. ¿Qué pasa aquí? Que esta gotita, este mililitro que dejo caer en 1 litro, apenas hace variar la concentración de estroncio. O sea, podemos pensar que ni se ha enterado y permanece con la misma concentración. Aunque en sentido estricto, evidentemente, ha caído un poquitito. Si yo multiplico ahora estas dos concentraciones, veo que me da 9,98 por 10 a la menos 8. Le llamo Q al producto de estas dos concentraciones porque K se llama cuando las concentraciones que yo meto están en condiciones de saturación de la sal. Aquí, de momento, no se ha alcanzado y, por tanto, no le debo de llamar K, sino Q. Vamos a un segundo instante donde yo dejo caer 2,819 mililitros de sulfato de sodio. Ya veremos luego por qué esta cantidad, por qué pongo este número en concreto.
Cuando he dejado caer estos 2 mililitros, la concentración de sulfato crece un poquito respecto del caso anterior. Pasaría de prácticamente 1 por 10 a la menos 4 a 2,8 por 10 a la menos 4. ¿Qué le pasa al estroncio? Que se diluye también un poquitito más. Sigue siendo casi 1 por 10 a la menos 3, pero bueno, ha bajado un poquitito. Y ahora, al hacer el producto de estos dos iones, el valor de Q me da 2,8 por 10 a la menos 7. De aquí, ¿por qué puse los 2,819? Porque justo en este momento, al multiplicar la concentración de los dos iones, el producto de los dos coincide con K peso S. Ahora Q es K peso S. En este momento se alcanza la saturación del sulfato de estroncio. En este proceso de estar añadiendo cada vez más cantidad de sulfato, las concentraciones de estroncio que tengo en el medio pues van también bajando por el proceso de dilución. Aquí estas cantidades que figuran no tienen en cuenta el efecto de la precipitación. Simplemente estoy calculando la concentración que tendría por estar disuelta ahora en un volumen mayor. Multiplico la concentración de un ion por la concentración del otro y me da estos valores que tenemos aquí. Vemos que estos valores de aquí superan el valor de la constante del producto de solubilidad. Luego, en este proceso tendría que precipitar. Realmente entonces las cantidades de estroncio no son las que están figurando aquí, sino que serían menores porque tendría que precipitar. Repito que las que hemos puesto son las concentraciones que le corresponden por el hecho simplemente de diluirse. Continúo y llega un momento que he hecho 355 litros, que recordemos era una de las soluciones que había tenido en la ecuación anterior. Se alcanzaba una saturación cuando añadía 355 veces el volumen inicial. Aquí el volumen inicial era 1 litro, pues 355 litros. ¿Cuál es la concentración del sulfato? Pues es 0,0997 molar. Si nos fijamos, esta cantidad es casi 0,1 molar. Casi coincide con la concentración del sulfato que estoy dejando caer. Ahora podemos invertir, para entender esto, el proceso. Ahora en realidad es como si tengo una piscina de 355 litros de sulfato y le dejo caer ahí un poquito de la disolución que antes tenía abajo. Entonces, ahora es el sulfato el que casi no se va a enterar en el cambio de su concentración y va a pasar de 0,1 a un poquitito menos. Ahora el estroncio se ha diluido muchísimo. Lo puedo ver de dos maneras. Como ese recipiente en el cual tenía 1 litro, ahora le he dejado caer 355 litros encima y por tanto se ha diluido mucho, o lo puedo ver a la inversa. Tengo un recipiente con 355 litros de sulfato de sodio, 0,1 molar, y le dejo caer ahí 1 litro encima de estroncio y por tanto su concentración va a bajar mucho. Si ahora multiplico estas dos concentraciones, veo que de nuevo vuelve a dar la K del producto de solubilidad, se vuelve a alcanzar la condición de saturación. Si ahora añado 400 litros, ahora lo que va a ocurrir es que cada vez me voy a acercar más a la concentración inicial que tenía de sulfato. Volvemos a pensarlo de la manera anterior. Tengo una piscina con una cantidad tremenda de sulfato 0,1 molar y le dejo caer ahí 1 litrito de la disolución que tiene el estroncio. Esto no se entera y su concentración sigue inalterable como 0,1 molar. La concentración de estroncio sigue diluyéndose, de tal manera que ahora, al multiplicar el producto de las dos concentraciones, da un valor mucho más pequeño que la K del producto de solubilidad y por tanto no precipita. La manera de comprender cómo es posible que al aumentar la cantidad de sulfato que he hecho llegue un momento que deja de precipitar sustancia, cuando lo normal es que cada vez precipite más, pues es pensar que la concentración de sulfato abajo va creciendo menos porque se va acercando asintóticamente al valor de la concentración que voy dejando caer. Nunca puede ser superior que la que está cayendo desde arriba. Mientras que las concentraciones de los iones de abajo sí que disminuyen de manera constante, cada vez que echo más líquido. Llevando las cosas al límite, si dejo caer un volumen infinito de sulfato, la concentración final de abajo será 0,1 molar, mientras que la concentración final de estroncio será 0. Por eso llega un momento en que el producto de las concentraciones de los iones deja de ser creciente para pasar a ser decreciente. Si ahora aplico un planteamiento similar al que hice antes para el sulfato de estroncio al caso del sulfato de calcio, pongo la K
peso S del sulfato de calcio, pongo las concentraciones de sulfato y las concentraciones de calcio. De nuevo, si miramos el apartado anterior, entendemos por qué van estos números. Obtengo una ecuación de segundo grado, en principio con dos incógnitas. La despejo en función de V sub 0 y descubro de nuevo pues dos soluciones. Entonces, el calcio empieza a precipitar cuando se añadió un volumen de 3,2 por 10 a la menos 4 veces el volumen inicial, y deja de precipitar, comenzando un proceso de redisolución, cuando se alcanza un volumen de 3.123 veces el volumen inicial. Finalmente, respondiendo al último apartado del problema, cuando el calcio empieza a precipitar, el estroncio mantiene su concentración de 0,01, o prácticamente esa concentración, porque el volumen que ha caído de líquido es tan pequeño que apenas varía. Y, en teoría, cuando se añaden 2,8 mililitros de sulfato, la concentración de sulfato sería 2,8 por 10 a la menos 4 molar, y el estroncio empezaría a precipitar. Sin embargo, la realidad es que en este caso esa concentración se consigue cuando se ha añadido más cantidad, ya que no todo el sulfato que cae se emplea en aumentar la concentración, sino que una parte se va en precipitar con el calcio. En cualquier caso, cuando la concentración de sulfato en el medio alcance el valor de 2,8 por 10 a la menos 4, el estroncio precipitará, y con esa concentración de sulfato, la concentración de calcio en el medio solo puede ser de 0,2277. Ejercicio 15. Una disolución saturada de carbonato de plata que contiene algo de precipitado en el fondo se podrá disolver añadiendo A, nitrato de plata, B, amoníaco, C, ácido nítrico, D, hidróxido sódico, E, carbonato de sodio. Bueno, si lo que tengo es carbonato de plata, tendré entonces la sustancia sólida en el fondo, carbonato de plata, y lo poco que se disuelva me generará en el medio iones carbonato y iones plata. 2 iones plata por cada ion carbonato. ¿Qué pasa si le añado ácido nítrico de las sustancias que me pone ahí? Pues si le añado ácido nítrico estoy dejando caer protones. Estos protones se pueden combinar con el ion carbonato para formar ácido carbónico, que el ácido carbónico se descompone en parte en CO2 más agua. Este ácido, como es un ácido débil, una vez que se forma, no todo se rompe y regresa a dar carbonato, sino que una parte queda como ácido sin disociar. Esto provoca que yo esté sacando ion carbonato del medio. Al sacar ion carbonato del medio, por la ley de Le Chatelier, vendrá a disolverse carbonato de plata para reponer el carbonato que yo estoy sacando. Y del resto de sustancias, quien puede provocar también un proceso que facilite la disolución es el amoníaco. El amoníaco se compleja con la plata para formar este complejo, que tiene un cierto grado de estabilidad. Entonces, la cantidad que se forme del complejo con el amoníaco va a retirar plata del medio. Esta plata que se retira provoca que venga la sustancia sólida a disolverse para tratar de reponerlo y por tanto aumentar la solubilidad. Entonces, en el caso de C, ácido nítrico, y en el caso B, del amoníaco, se va a conseguir un aumento de solubilidad. Ejercicio 16. Si se tiene un precipitado de carbonato de zinc, ¿cómo podríamos aumentar su solubilidad? Bueno, el carbonato de zinc se disuelve generando iones carbonato y iones zinc más 2. En este caso tengo un anión que proviene de un ácido débil. Bueno, pues la técnica sería añadir protones, añadir un ácido, de tal manera que estos protones se combinan con el ion carbonato para formar ácido carbónico. El ácido carbónico es un ácido débil, entonces una vez que se forma, no todo rompe para producir el carbonato, sino que algo queda en forma de ácido sin disociar. Esto me está retirando ion carbonato del medio. Por tanto, al aplicar la ley de Le Chatelier, vendrá el carbonato de zinc a disolverse para reponer el carbonato que yo estoy retirando y por tanto provocará un aumento de la solubilidad.